Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarles en esta nuestra microcápsula de cultura jurídica semanal, la 321, 321 cápsulas, y un cometido que se implementa la práctica y pública de que nos han ido escuchando, pues en su mayor parte estudiantes de Derecho, de Criminología, de Educación y Ciencias Políticas, Autoría Jurídica, a quienes les mandamos un saludo. Y pues ya hemos regalado sus preguntas, porque en algunas cápsulas posteriores les sabemos todas las preguntas que tenemos sobre estos temas jurídicos de actualidad y que se va a gestar en las semanas que tenemos. Y también recordarles nuestras distintas y diferentes vías a disposición de ustedes, como son los de YouTube, les invitamos a que se suscriban y no tiene ningún costo. Y de hecho hemos subido ya algunos materiales muy buenos generados en colaboración y también por la inteligencia artificial sobre diversos temas de actualidad. También en nuestro canal en Facebook, Cultura Jurídica Televisión, en Instagram, Cultura Televisión, en nuestro canal Cultura Jurídica Televisión y en X también, Cultura Jurídica Televisión. Y bueno, pues el día de hoy tenemos varias noticias que se gestaron en las semanas anteriores. Que se separa del cargo Rubén Rocha Moya, pero aquí la gran pregunta, ¿para qué? O sea, ¿para qué se separó del cargo? ¿Para enfrentar alguna investigación? Aquí que sepamos, y seguramente no, por lo que se ha comentado en diferentes medios serios, no hay investigación abierta, por lo menos en la Fiscalía General de la República, en relación a algún delito relacionado con el crimen organizado en contra del ex gobernador de Sinaloa. La pregunta entonces para intentar un proceso de extradición. Recordemos que la extradición pues no es otra cosa más que cuando un país, no solamente Estados Unidos, sino cualquier otro país, reclama a un nacional porque en ese país pues tiene abierta una carpeta de investigación por delitos, generalmente tienen que ser delitos graves y que se han investigado y hay una probable participación en el hecho delictivo. Entonces, y pues lo mismo sucedería en otros países. Por ejemplo, si algún mexicano cometió delitos en España y esta persona regresa al país y en España se inicia una investigación y hay eh, pues evidencia suficiente de que lo cometió ese ciudadano mexicano, pues España pediría un proceso de extradición de ese ciudadano mexicano para que sea detenido y enviado a ese país a enfrentar la justicia. Por lo mismo sucedería si hay una petición, realmente se ha ocultado mucha la información, pero al parecer si hay una petición formal de extradición de parte de los Estados Unidos para que se detenga a este personaje, a Rubén Moya, Rocha Moya, y lo extraditen y lo envíen a los Estados Unidos por delitos cometidos presuntamente en ese país. Entonces, esto de que se extradite o de que haya una colaboración internacional no es nada nuevo ni nos debe de sorprender. Esto ocurre y sobre todo cuando son delitos pues graves, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta señora, la suegra de de esta que fue eh, pues de belleza, una participante de un certamen y que salió en todos los medios de que pues, es una armada la suegra y le dispara sin mayor explicación
a esta chica y la mata eh, frente a su hijo y a su pequeño nieto. Violencia que pues en cierta manera luego no se entiende de dónde se genera o por qué, pero seguramente hay un trasfondo, hay un antecedente. Entonces este personaje, esta señora, pues huye del país y se interna en Venezuela y pues finalmente ahí es a donde la capturan en ese país y pues va a haber un pedido de extradición para que sea regresada aquí a México para que cumpla con sus, pues ahora sí que con un proceso penal por homicidio calificado. Entonces, aquí la gran pregunta es si realmente el exgobernador ahora renunció para enfrentar a la justicia o para evadir en la justicia, porque pues realmente ahorita no se sabe ni siquiera dónde está, cuál es su paradero, si realmente eh, pues no había ningún elemento para presumir su participación en algún evento delictivo porque se separó del cargo. Entonces son cosas muy extrañas. Lo único que indican es que pues sí hay eh, evidencia suficiente para presumir de que este personaje y otros muchos más pues están inmiscuidos como se ha afirmado en el crimen organizado, en el narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo más curioso es se separa del cargo y la pregunta entonces es ¿para qué se separa, no? Si realmente no hay ningún procedimiento, por lo menos aquí en México, y no sabemos si efectivamente hay un pedido formal de extradición para que este personaje pues sea detenido. Y algunos otros más que seguramente se les va a pedir su extradición, ¿no? Entonces son cosas así muy raras y sobre todo que se litigan en los medios, que se publican cosas que deberían de estar en secreto, ¿no? Porque pues si van a detener a alguien y yo le aviso, pues ¿qué va a hacer? Pues va a huir, ¿no? Es lo más lógico, ¿no? Entonces, si se anuncia que hay alguna orden de detención en contra de este personaje y se va del cargo, es porque pues se va a ir, ¿no? O díganme cuál es la lógica en que se haya separado del cargo. Pero bueno, son cosas que pasan. Y, y hay un manejo político, mediático y faccioso de los sistemas de justicia, ¿no? De ese tema hablaremos un poco más en algunas otras cápsulas. La segunda noticia es que pues finalmente, a pesar del alto al fuego, todavía siguen ciertas conflagraciones graves en el Medio Oriente, en Irán, ocasionadas pues, por quienes sin ninguna justificación pues invadieron un país y atacaron un país que pues nada tenía que ver, que no provocó la agresión. Y recordemos que estos personajes de siempre pues son los que hacen sus tonterías, arman una guerra y ahora ya no saben cómo salir de ella. Entonces, al parecer, por lo que se ha indicado en los medios, es que Estados Unidos se va a retirar ya finalmente de Golfo Pérsico, de aquella zona. Y pues aquí quien ha resistido y que pues realmente, pues en ninguna guerra gana alguien, ¿no? Esto es más que evidente porque pues muere gente inocente. Eso es lo más grave en todas las guerras, ¿no? Y por ambos bandos. Pero bueno, vamos a decir que gana políticamente la guerra porque pues, realmente es el que resistió y evitó que estos imperialistas parásitos de siempre hayan logrado su objetivo, pues es Irán. Irán ha demostrado una resistencia frente al invasor y al parecer se retira de esa zona, seguramente para ir a molestar a alguien más, como por ejemplo se ha anunciado hacia Cuba, ¿no? Entonces, pues nos ha dado una lección Irán de resistencia,
de plantarse frente al buleador, frente al enemigo, frente al tirano, porque probablemente Estados Unidos y a Israel son un par de tiranos, siempre lo han sido, y les gusta mucho matar a gente por racimo, por centenas, sin que nadie les diga algo, o sea, gozando de toda la impunidad que el poder y las armas les dan, más no la razón, porque no tienen ninguna razón para hacer ello, ni autoridad moral. Pasándose por el arco del triunfo a la ONU y a todos los organismos internacionales, ¿no? Entonces son cosas pues sumamente graves, ¿no? Pero bueno, ojalá y ya se retire de esa zona Estados Unidos y que pues ya deje de molestar a países que no tienen el arma nuclear, porque pues con quien no se metes con los que tienen el arma nuclear. Por eso es que la carrera armamentista, en lugar de detenerse, al contrario, se va a aumentar. Y lo único que están generando estos dos sujetos, Netanyahu y Trump, es que si ya había odio en contra de esos países, pues ahora se incremente todavía más. O sea, haya más odio en contra de esos gobiernos, sobre todo el de Israel y el de Estados Unidos, ¿no? Es lo único que están generando, ¿no? Y que estos países pues finalmente obtengan su bomba nuclear. ¿Con fines qué? Pues con fines disuasorios, ¿no? No te metas conmigo porque si no te voy a aventar la bomba, ¿no? Es la única manera que tienen los países pues de protegerse en cierta manera de estos parásitos asesinos y criminales que pues actúan con toda impunidad. Por eso es que no se meten con Rusia, con Corea del Norte y con otros países, porque pues tienen la disuasión de las bombas nucleares. Y siempre han hecho lo que han querido en Latinoamérica, precisamente porque pues no tenemos ningún poderío militar y mucho menos económico, ¿no? Por eso nos han hecho como un trapeador, ¿no? Al cual lo pueden utilizar en el momento que ellos quieran. Esa es la cruel y terrible realidad, ¿no? Y el tercer tema es que eh, pues, eh, pues sigue el escándalo y se desata el escándalo que ya tiene muchos años de la famosa empresa Palantir, una empresa creada por criminales iguales de los que he comentado hace un rato, donde utilizan instrumentos para espiar a la gente y sobre todo a sus adversarios políticos y económicos, yo creo. Y ya hay documentado de que se usaba ese programa, que creo que se generó en Israel, no sé la verdad si sea del todo cierto, y se ha utilizado para espionaje, ¿no? Para espionaje. Cuando se deberían de utilizar las herramientas de la inteligencia artificial y policial para espiar, pero a los delincuentes, ¿no? Casualmente sí saben dónde se encuentra Juan Pérez o Rubén Blanca, pero no saben dónde se encuentran los criminales, ¿no? Casualmente no saben dónde están, ni dónde se mueven, ni en qué banco operan, etcétera, ¿no? Es algo que no es creíble, nos quieren ver la cara de tontos, para no decir otra cosa, diciendo que no saben dónde están los criminales, ¿no? Y sin en cambio el ciudadano común y corriente, por ejemplo el SAT, pues sabe perfectamente en qué hemos gastado, nuestros ingresos, egresos y en dónde estamos, ¿no? Eh, Lamentable que se utilicen este tipo de programas pues con fines de espionaje, de violación de privacidad y que no se usen esas armas de la inteligencia policial y artificial pues para el combate a aquellos que son un flagelo para las sociedades como es el crimen, ¿no? Ahí es a donde debería de utilizarse todas estas herramientas pues para acabar con estas redes del crimen, ¿no? Y no para estar espiando pues a la gente, ¿no? Entonces ahí son las terribles contradicciones y que digan que nunca han sabido dónde están los criminales, por dónde se mueven o dónde hacen sus operaciones financieras, ¿no? De hecho han salido muchos reportes hace como unos 10 años de bancos comerciales como HSBC
que han estado involucrados en lavado de dinero.